12:22 de la mañana. Hoy vamos a hablar de la enfermedad celíaca. ¿Y por qué vamos a hablar de la enfermedad celíaca? Porque precisamente hoy, 16 de mayo, se reivindica esta enfermedad. Hay unas jornadas en todos los rincones de nuestro país para visibilizar los distintos tipos de tratamiento que hay y sobre todo para que todos ustedes sepan que cada vez hay más personas que tienen intolerancia al gluten. Hemos invitado a Natalia de la Rosa, ella es nutricionista del Grupo HI Toledo. Bienvenida, ¿cómo estás, Natalia? Hola. Un placer Igualmente, tenerte en el gracias. programa. Y también nos acompaña Lucía Quebrajo Castillo. Ella padece desde hace muchos años, ¿30? 9 años. 9 años, tienes 30, Sí. enfermedad celíaca. Una enfermedad que te acompaña prácticamente desde que eras pequeña, lo que pasa que es la detectada diagnosticaron. bastantes años después. Lo primero que tenemos que contar a los espectadores es que la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que tiene que ver con nuestro sistema inmunológico. ¿Qué ocurre? ¿Por qué enfermamos de celiaquía? Vale, lo primero, no existe la intolerancia al gluten, ¿vale? No es ni una alergia ni una intolerancia, es una enfermedad digestiva que te puede aparecer en cualquier momento de la vida con una genética predisponente y se puede dar en todo el mundo, ¿vale? Tienes que tener esa genética positiva. Hay un componente genético que Exactamente. es el que interviene, pero cuando hablamos de autoinmunes ya todos sabemos que hay hasta 80 enfermedades autoinmunes diferentes. Hace poco estuvo aquí un especialista en medicina interna y nos lo contaba. Y como enfermedad autoinmune que es, tiene un tratamiento específico, que es retirar la proteína del gluten. Exactamente. No hay otra cosa. Aquí lo que tu sistema inmune reacciona ante ese gluten, así que el tratamiento sería una dieta estricta sin gluten de por vida, ¿vale? ¿Cómo empezó nuestra paciente con la enfermedad? Cuéntanos. Pues a mí me apareció una dermatitis. Al principio me dijeron que era dermatitis nerviosa, luego psoriasis y ya al final pues me derivaron al dermatólogo y me habló sobre la enfermedad. Me preguntó si tenía problemas digestivos, yo le dije que no, porque es verdad que no tenía. Y me hizo una biopsia de una de las ronchitas que me salían con la dermatitis y una analítica. Y ahí ya pues me lo diagnosticaron. Claro, porque seguramente que tú naciste ya con ese problema, lo que pasa es que no se manifestó hasta más tarde. No tendría por qué. No tendría por qué, pero en muchos casos sí que ocurre hasta que hay un diagnóstico Sí, adecuado. exactamente. A ver, está hablando de la dermatitis, en este caso la dermatitis herpetiforme suele ser típica de la celiaquía, ¿vale? Porque a veces no aparecen síntomas digestivos, Claro, aunque sea una enfermedad era lo digestiva. que hablábamos antes. Al ser una patología autoinmune tiene síntomas digestivos y también extradigestivos. A lo mejor ella tenía porque antes estábamos hablando que tenía fatiga, podía tener el hierro bajo, pero ella estaba normalizando los síntomas, que es muy probable. Incluso hay gente que es asintomática. Normalmente es porque se normalizan los síntomas. Empiezas a estar cansado, asumes que estás cansado, pero te pueden ir apareciendo otros síntomas como pueda ser esa dermatitis o que empieces con vómitos, con diarrea, que se te puede inflamar la barriga. El pelo también empieza a, Claro, el pelo también se te puede resquebrajarse caer. en las uñas, sobre todo en los niños pequeños. Notamos que a lo mejor no crecen lo suficiente, como un retraso en el crecimiento. Exactamente. Continuas molestias en la barriga. Hay Sí. muchos síntomas asociados a la enfermedad celíaca. ¿Y por qué en unas personas son más sintomáticas que otras? ¿Cuál es la razón? Sí que es cierto que hay algunas personas que lo debutan. ¿Tienen todos los síntomas? Claro, que tienen una sintomatología muy fuerte y otras que no la tienen tan fuerte a la vista, porque realmente sí que ese gluten te está haciendo daño de forma interna. Al tomarte ese gluten, tu intestino, las microvellosidades, los pelillos que tenemos ahí sí que se pueden estar viendo afectados y que tú no seas consciente de ello. Claro, porque cuando tú empiezas a notar esos síntomas más evidentes, ¿lo relacionabas con la comida que tomabas? ¿O al principio no? Los primeros días no, porque es que esto me salió de la noche a la mañana y yo al principio pensé que eran picaduras de insectos. Y ya luego sí que como vi que no se me quitaba, yo pensaba, digo, esto tiene que ser algo de la comida. Pero... ¿Tú pensabas que te había picado un mosquito? Sí, sí. Literalmente. Yo... Perdona. No, perdona. Que es muy complicado a veces el diagnóstico de la celiaquía, porque como estamos diciendo que tiene unos síntomas tan dispersos y claro, tan pero diversos. Imagínate hasta el punto Claro. de que Lucía pensase que le había picado un mosquito y tú sentías picor. Sí, sí. O sea, te picaba. Muchísimo picor. ¿Y esas picaduras dónde aparecían? Pues me salieron en los codos, en las caderas, por las manos, en la cabeza. Entonces, claro, ya como no se me quitaba, yo ya pensaba que era algo de la comida. ¿En tu casa hay algún celíaco?
No, Nadie. nadie. Se han hecho las pruebas las familiares hecho las directos pruebas. y nadie. Sí, tengo la hija de una prima mía, se lo diagnosticaron unos años después que a mí. O sea, curiosamente Sí. también, o sea, que hay una rama familiar ahí afectada. Normalmente nosotros como nutricionistas en la historia clínica preguntamos los antecedentes de familiares, pero hay veces que esa persona no te dice que no tiene antecedentes porque tampoco lo saben. Muchas veces otros familiares Eso también es. son celíacos, pero igualmente Y se no enteran, son... yo conozco familias que se han enterado de que son celíacos cuando han diagnosticado a lo mejor a su hijo que es Exactamente. celíaco y luego los padres Claro. también son celíacos. Eso es. Hoy un día en el que reivindicamos que se ponga más atención, porque siempre es importante la investigación y sobre todo que haya cada vez más alimentos, que sí que es cierto que los hay. Al principio era una odisea cuando tenían que ir a comprar alimentos para celíacos los padres, solo había tiendas específicas, sí que es cierto que ahora eso se Sí, ha hay facilitado más. muchísimo. ¿Tú puedes llevar una vida normal? Sí. Lo que es comer en mi casa, sí. El miedo es cuando sales a comer fuera. sales a comer fuera. Claro, porque al final nunca sabes si va a estar Claro. todo libre de gluten. Hay muchos sitios que sí que lo llevan a rajatabla, pero sí que es verdad Y que trazas sí. aparecen en muchísimos alimentos. Claro, pero hay veces que a lo mejor vas a algún sitio y te dicen, sí, puedes comer patatas fritas, pero si las patatas las van a freír en el aceite donde han hecho croquetas, ya no puedes. O sea, que muchas veces también te Sí. vas a ir a comer fuera. Y, por ejemplo, ¿cómo es tu alimentación? Un día a día de tu alimentación. A ver, yo es verdad que como casi todo producto natural, o sea, carne, pescado, verduras, no puedes comer mucho procesado porque es donde está el problema. Así que la verdad que mi alimentación es bastante... Sana. Sí, sí, sana. Claro, yo siempre digo que desde la consulta de nutrición que podemos aprovechar este momento para aprender Para a hacernos comer. todos más sanos. Claro, La casa. y mejorar la alimentación en nuestro día a día. Claro, si cuanta menos comida procesada comamos, mejor, no lo necesitamos. ¿Y por qué ahora hay más gente que tiene problemas con el gluten? Pues Porque es así. Es posible que exista un mejor diagnóstico o que cada vez pueda haber más problemas autoinmunes o que cada vez igualmente se consume más gluten. Una persona que tenga una genética predisponente a tener celiaquía y constantemente se está ingiriendo grandes cantidades de gluten en su dieta, pues le puede llevar al Tú has debut dicho de la esa enfermedad. palabra clave, cada vez hay más problemas y más enfermedades autoinmunes. Y las enfermedades autoinmunes tienen mucho que ver con nuestra relación con el medio ambiente. Algo está cambiando y eso es evidente y seguramente esto está provocando que cada vez más personas pues hay muchas más personas con alergias a alimentos que no había antes, incluso que no habían tenido alergias a un alimento y empiezan a aparecer ahora, y es de nuestra relación, interacción con el medio ambiente. Entre 400 y 900.000 personas sufren intolerancia al gluten en España, que es una exageración. Celiaquía o sensibilidad al gluten. Bueno, pero también se trata como normalmente los titulares o que hoy va a ver la gente en prensa son esos. Al final tú no puedes tolerarlo, o sea, no puedes tomarlo. Es tu sistema inmune en este caso Exacto. el que Tu aparato reacciona. digestivo no te permite que tú puedas Eso tolerar es. Claro. ese gluten, de ahí que se utilice la palabra intolerancia. Si tú comes gluten un día, ¿te puede pasar algo? Ahora ya, antes no me pasaba, pero ahora ya sí, ahora ya tengo Por molestias. ejemplo, imagínate que ahora mismo te tomas lo que tú estabas diciendo, unas patatas que están fritas en un Sí. aceite donde Pues a se ha ver, si cocinado es con solo gluten. las trazas, pues tengo molestias. Digestivas. Pues me duele la tripas, se te inflama. Si me como, por ejemplo, un bollo, ya sí que tengo vómitos y tengo malestar, mareos. Y he llegado a Mareos tener también. hasta la visión borrosa. Sí. Sí. Esto es muy personal. Hay personas que con poquito que se coman de gluten lo exteriorizan rápidamente, pero insistimos en que ese gluten está haciendo un daño. Hablábamos de que es una patología autoinmune y es tu sistema inmune sistémico en general el que está reaccionando Y puede a esta... afectar a otros Sí, órganos, claro, que a al esta- final por eso es importante a esta molécula. tratarla cuanto antes. Otro dato importante, tú estás además en la Asociación Sí. de Celíacos de Castilla-La Mancha. Es importante que gente que nos está viendo ahora mismo, que a lo mejor la ha diagnosticado la enfermedad hace poco tiempo, acuda a este tipo de asociaciones. Pues para mí sí ha sido importante, porque cuando me lo diagnosticaron, la verdad, quien me explicó bien cómo había que empezar a comer, Eso las es. pautas que había que seguir, fue la asociación. Fue la asociación. Y luego todos los meses me mandan una revista con productos nuevos, con recetas de cocina, con O sea, que al final formamos investigación la científica. familia, sí. vuestra gran familia de celíacos, que eso también es importante. Y tú, cuando estás al final dentro de un modo de vida, ¿te relacionas con más gente que...? No, yo la verdad que no.
Por ejemplo, en la asociación hacen talleres y yo la verdad que no voy. Pero sí que es importante también que esto lo contemos a la gente que nos está viendo, porque es una manera... Hay gente que también tiene tendencia, cuando ocurre, te diagnostican una enfermedad de estas características, a recluirse a lo mejor en su casa. Lo que tú estabas diciendo antes, me da miedo salir al restaurante por si tomo algo que tenga trazas de gluten. A mí eso no me pasa. O sea, yo sé que hay gente, incluso gente que se lleva su propia comida hecha de su casa al restaurante. Yo no. Yo lo explico en el restaurante y si me tengo que comer una ensalada, pues... porque es lo que tienen para ofrecerte, pues eso es lo que como, pero... ¿Y la cesta de la compra es más cara también? Muchísimo más. Dime más o menos una diferencia, lo que compraríamos, lo que voy a comprar yo para hacerme la comida hoy, lo que Pues a lo mejor un paquete de macarrones de 1 kilo, ¿cuánto puede costar ahora mismo? Pues a lo mejor 1,20 €. Yo he leído antes desde la FACE que se gastan como unos 1.000 euros más al año por paciente celíaco. Sí que es importante también desde la consulta de nutrición instruir al paciente para que compre alimentos naturales y de esta forma también les ayudamos a reducir ese precio de la lista de la compra. Alimentos naturales como por ejemplo... Claro, podemos dar muchas más alternativas, pues tirar más de las legumbres, más que de la pasta. Que al final se cansa uno de comer siempre lo mismo. Sí, por supuesto, pero para eso estamos, para variarle la alimentación y darle muchísimas ideas y trucos para que esa cesta de la compra no se... Hombre, yo creo que desde aquí tanto. también hay que hacer esa petición para que se abaraten esos productos, o sea que lo que no me parece justo es que ellos tengan que pagar por un paquete de macarrones, casi el doble que estamos pagando por un paquete de macarrones normales. Eso creo que también es importante y debería de lanzarse en un día como hoy ese mensaje para que puedan comer al mismo precio que comemos los demás. Porque es que no tenemos otra alternativa. Exactamente, y accesibilidad. Claro. Es verdad que ya la mayoría de los supermercados encontramos productos aptos para personas que tienen problemas con el gluten, pero en otros sitios todavía no. Entonces creo que eso tendría que ser también una norma que tendría que estar establecida en todos los sitios. Y luego pues también en los colegios, que tengan también pues esos menús preparados para niños que no pueden tomar gluten. Eso también es una reivindicación que tenemos que eso hacer existe. hoy. En los coles, por ejemplo, el niño que hay celíaco come sin gluten. Esto está muy avanzado hoy en día. Sí, pero también a veces hay algún problemilla, por eso hay que vigilar también y reivindicar que, aunque parezca una tontería, simplemente cortar en una misma tabla un alimento que ha sido cortado que tiene gluten puede afectar, o sea, que cualquier traza. Era lo que hablábamos hasta las chuches, antes. con los pequeñines. Sí, que el quitar los alimentos a grosso modo que llevan gluten es más sencillo, pero el problema viene para evitar las trazas. Toda esa contaminación cruzada en casa o en los coles. En los restaurantes debería de haber también una carta con las distintas trazas que tienen los alimentos. Normalmente lo hay, pero no en todos. No en todos. O sea, no en todos. Una exigencia que hay que hacer. Sí, hay algunos restaurantes, de hecho, que tienen el sello de la FACE, que es la Asociación de Celiaquía, pero el que no la tiene, pues nosotros desde la consulta intentamos decirle al paciente que le explique un poco al camarero qué es lo que necesita para valorar también si ese camarero o en ese restaurante son conscientes de esta contaminación cruzada y cerciorarse de que esa comida no va a contener trazas. ¿Y el especialista al que tuviste que dirigirte por primera vez, o sea, cuando tú empiezas a tener estos síntomas, lo primero que te hicieron fue unas pruebas, ¿no? Y llegaron a hacerte la biopsia también. Sí. Te hicieron la biopsia y ahí vieron que tenías celiaquía. Sí. ¿Y quién es quien te trata? ¿Cuál es el especialista con el que tú tienes que...? El de digestivo. El de digestivo, o sea, el especialista en digestivo. ¿Y también los endocrinos a veces también os derivan directamente al endocrino? A mí por lo menos no me ha Pero sí que es importante que haya un nutricionista que esté un poco organizando vuestras dietas. Sí, pero no te lo... Sería lo ideal, exactamente. Eso no sé si existe, pero no... Normalmente nosotros, bueno, yo sí que trabajo con médicos, trabajo de forma interdisciplinaria, estoy en contacto con médicos digestivos en este caso, y sería lo ideal, tratar al paciente en conjunto. Pero a ver, esto sabemos que es complicado. Lo que sí que se pide es que desde digestivo, si llega el paciente y le dices no tienes que comer gluten, es que pueda derivar o decirle a dónde puede acudir para que le ayuden a gestionar todo esto, porque es completamente nuevo. Entonces, si le derivas a la consulta de nutrición, pues nosotros rápidamente vamos a poner todo esto en contexto y ayudarles muchísimo. Y las asociaciones, por supuesto. Aquí las reivindicamos mucho en esta contigo, porque ayudan muchísimo. Son la otra mitad de la cura de cualquier enfermedad. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que nos hayan escuchado, que nos tengan que escuchar y que por lo menos consigamos que los alimentos sean al precio que tienen que ser. Pues sí. Ese es el objetivo, sobre todo hoy. Lucía, muchísimas gracias, de la Asociación de Celíacos de Castilla-La Mancha. Gracias. Y también a ti, Natalia, que no te conocíamos, de la Rosa, nutricionista de HIMI. Toledo, un placer teneros en el programa. ¿Queréis saber qué tiempo va a hacer hoy? Perfecto.